Bernardo. Bueno, jornada de apertura de sesiones, en este caso en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Debería estar arrancando en minutos nada más. Está atrasado. Exactamente, porque estaba previsto para 9:30 la exposición de Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un discurso que la expectativa que genera me parece va a ir por el lado sobre todo de la seguridad, ¿no? Jorge Macri va a hacer un repaso de la gestión de estos 2 años y 3 meses que lleva de gestión, pero especialmente creo que va a ser un discurso en el que encare reformas de seguridad, sobre todo, y algún tipo de mensaje en ese sentido, con también un poco lo decía Alejandro Katterberg, ya no falta tanto para la elección del año que viene y para el cambio de mandato, y la ciudad también se juega un partido importante. La ciudad va a ser una batalla importante. Exactamente. Porque obviamente no tenemos que esperar de Jorge Macri, creo yo, críticas hacia el gobierno libertario, pero sí hay un duelo ahí porque la Libertad Avanza está dispuesta a competirle y a pelearle a la ciudad y a ganarle la ciudad el año que viene. Patricia Bullrich, y Manuel Adorni. Especialmente. Santilli va a ir a la provincia seguro. Exactamente. Pero yo no sé si es un factor de negociación la ciudad. No. Parece que no. Hoy no se negocia. No. Hoy no hay ninguna, por lo menos lo que se habla, no hay ninguna chance o un escenario que podamos imaginar que el PRO, que representa el oficialismo desde hace 20 años, y que la Libertad Avanza vayan a competir juntos, como pasó en la elección nacional del año pasado. Recordemos que en la otra no. Macri tiene a favor es que está gobernando. Exactamente. Entonces, desde el gobierno tenés la posibilidad, si tenés gestión, de poder a una ciudadanía como la de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, a tener ventaja. Totalmente. Pero va a ser una batalla electoral dura. Y creo yo que tiene tal vez la ventaja de que si vos llegás a un balotaje, tenés buenas chances de conservar el poder, incluso saliendo segundo. El tema es que salga segundo. Porque obviamente en el gobierno de la ciudad van a pensar que puede salir primero. No, tenés el peronismo. Pero el peronismo no te va a salir segundo. Bueno, pero hay lugar y hay oferta para que 2 candidatos con tal vez características similares dentro de los votantes salgan primero y segundo. Esa es la duda que se genera. Yo creo que es viable, que puede pasar, pero en la elección de mayo del año pasado terminó tercero el PRO. Es que no tenés candidatos nuevos del peronismo tampoco. Exacto. Tenés siempre los mismos candidatos. Pasa que vos vas al último número, al último dato, es los Penatos saliendo tercera. Entonces, en ese escenario... Legislativa. Exactamente, legislativa, que no tiene nada que ver, me parece que también cambió bastante la gestión del gobierno de la ciudad en el último año, pasó mucho tiempo de eso y la expectativa seguramente va a estar en llegar muy competitivo para el año que viene. Axel Kicillof, 5 de la tarde, va a estar inaugurando sesiones ordinarias. El discurso de Kicillof suele ser extensísimo, largo y habitualmente, más allá de que puedas estar de acuerdo o no en lo que dice, suele ser bastante aburrido en general. Hay que ver si da un salto en cuanto a lo político, si, como decía Katterberg también, puede llegar a haber alguna mención, más allá de críticas al gobierno nacional, que seguramente va a haber. Yo creo que va a estar volcado básicamente a críticas. Va a haber críticas. Porque si no tenés que pelearte con los tuyos también. No, pero si hay una intencionalidad de Kicillof de peronizarse, definitivamente de deskirchnerizarse, que es algo que viene tratando de hacer, pero que también le cuesta bastante en general. Pero claramente estamos hablando de, hoy por lo menos, el principal referente que tiene el peronismo, el kirchnerismo, la oposición para 2027. Así que la expectativa está puesta en ver qué dice Jorge Macri ahora un rato y después Axel Kicillof. Está atrasada la apertura a las 9:30, con lo cual de un momento a otro estará. Y 5 de la tarde. Así es. Por si les interesa, tienen algo 5 de la tarde. Terminó repartido en agenda con la aparición de Nahuel Gallo. Pero obviamente Milei estuvo en el Congreso, habló durante 100 minutos, aproximadamente 1 hora 40, con interrupciones constantes en el discurso, porque la verdad lo que es propiamente discurso debe haber sido 1 hora aproximadamente. El resto fueron intercambios constantes y mucho cruce con el kirchnerismo. Algo que a mí por lo menos no me sorprende viendo discursos anteriores de otros presidentes. Habitualmente hay chicanas en el Congreso, en el recinto, cuando va el presidente de la Nación. Lo que pasa es que esta vez claramente Milei lo utilizó como un recurso constante, esto de cruzarse con el kirchnerismo, puntualmente con 2 o 3 personas específicas: Juan Grabois, Germán Martínez, también con parte de la izquierda, con Bregman y con Del Caño, con la chilindrina Bregman. La chilindrina Trosca, así le dijo. Pero más allá de todas esas chicanas, también la expectativa estaba puesta en el encuentro con
Victoria Villarruel, la vicepresidenta. No hay ninguna clase de relación. Nada. Alguien a quien ya ve una vez por año, lo decíamos el otro día, ya no tiene más contacto que ese, el presidente de la Nación. Ya en el Palacio del Congreso. Ahí vemos el momento en el que se saludan. Su discurso de apertura del No saluda a Karina Milei y Villarruel. Ordinaria 144 ¿Hubo un empujón? del Congreso Parece que la corre. Sí. Hubo algún gestito durante la asamblea también, por la vicepresidenta. porque Villarruel cumple con el protocolo y anuncia que Javier Milei va a entrar, y ya Javier Milei había entrado, entonces hay un momento que hace como de ceja, un movimiento de cejas que hace Milei, que dice, ya estoy acá adentro, no tenés que anunciar que estoy entrando. Y después hubo alguna mención específica durante parte del discurso, incluyéndola tal vez como los propios que junto a la oposición trataron de ocupar el sillón de Rivadavia. En ningún momento lo hace público, dice, en ningún momento Milei menciona a Victoria Villarruel, pero sí hay algunos que interpretan que ese fue un dardo dirigido hacia ella. Por las señas, sobre todo, que hizo en ese Exactamente. momento para atrás, ¿no? Exactamente, a ver, claramente la dirección iba hacia Victoria Villarruel. Lo concreto es, 1 hora 40 de discurso, no hubo anuncios de reformas. La verdad, No de los que no se no, supieran. no, por eso. Hubo menciones a posibles reformas, pero no en detalle. Se habló de una reforma política. Claro, pero igual son anuncios sobre posibles reformas que ya se sabían. Exactamente. O sea, Se habló de una posible reforma No impositiva. hubo sorpresas en términos de anuncios. No, es que hubo muy no hubo anuncios formales, yo creo que no hubo. Igual tiene su lógica. Venís de un Sí. mes de mucha actividad en el Congreso. Ya sabés que va a haber, es un año donde va a haber presentaciones, pero se habló ya de reforma política, de reforma tributaria. Es decir, Sí. en eso no hubo sorpresas. Para mí hay un intento también, un poquito lo que decías vos, de desacelerar, ¿sí? Me parece que el Congreso durante febrero tuvo un rol muy importante, Milei lo destacó, habló de sesiones extraordinarias históricas. Yo creo que en este caso, si va a haber más reformas, va a haber más proyectos de ley, que seguramente va a haber, se van a presentar mediante otra vía. El presidente no se quiso meter en lo que es el detalle, el punto finito de cada uno de esos proyectos a cambiar. En algún momento la oposición, ayer habló cuando hablaban de reforma política, de una arquitectura del Estado diferente, hablaban de una reforma constitucional. En realidad, Milei, por lo menos ayer, nunca mencionó ese tema. Lucrecia. Bueno, Antonio, en materia económica también anuncios muy generales por parte del presidente Javier Milei. Un discurso que empezó con elogios con el ministro de Economía, Luis Caputo. También menciones al presidente del Banco Central, Santiago Auxili, a quien Caputo identificó como la persona que nos hizo salvar de la hiperinflación. Pero en términos concretos de anuncios, lo más relevante tiene que ver con este paquete de 90 reformas que el gobierno enviaría durante las sesiones ordinarias de este 2026. Lo que aseguró el presidente Javier Milei es que cada ministerio tiene preparado un paquete de reformas que va a enviar al Congreso para que se trate. Y en materia económica, precisamente, aseguró que quiere fomentar lo que se conocen las inversiones en industrias muertas. Ahí hay algunos interrogantes hoy en el mercado y en los analistas económicos sobre qué identifica el presidente Javier Milei como industrias muertas, y también habló respecto a una reforma aduanera que quizás no está en el discurso del gobierno como sí una reforma impositiva. Esa la anunció claramente, ¿eh? La reforma aduanera que no venía formando parte del discurso, y en materia impositiva hubo un pase de pelota a los gobernadores y a los intendentes porque dijo es el momento de que ustedes empiecen a actuar. Nosotros teníamos cierta expectativa sobre que se vuelva a reflotar el tema del IVA, la división del IVA, que Nación se quede con cerca de un 10%. Igual puede pasar eso, ¿eh? Sí, puede pasar, pero bueno, no hubo una mención explícita. Y también hay un detalle que tiene que ver con la ley de semillas, que el presidente lo deslizó al pasar, el hecho de que se estaba utilizando tecnología argentina en Brasil para el desarrollo de los cultivos del campo que no se utiliza en la Argentina. Bueno, creo que Está prohibido en la Argentina, claro. Bueno, Sí. no se utiliza, pues sí. Son semillas argentinas que están prohibidas su uso en la Argentina. y que le generan una competitividad a un país vecino como Brasil, cuando la Argentina es uno de los graneros del mundo. Sí. Así que técnicamente creo que el foco va a estar ahí, y ese es un detalle muy importante, diría el más importante que deslizó ayer. Bien. Hubo unos cuantos palos a empresarios también. Sí. En línea con lo que venía, El ¿no? aluminio, Venía. la de Quintanilla 2 o 3 veces, después habló de las cubiertas. Nada muy diferente a lo que vino diciendo los Exacto.